Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuevo recurso audiovisual de introducción al pensamiento científico. En esta oportunidad, como venimos haciendo en el resto de las unidades, vamos a introducir, en este caso, la unidad 3, que denominamos más allá de las teorías científicas, los problemas epistemológicos. Hemos hecho un recorrido arduo hasta el momento y no está de más también felicitar todo lo que han hecho hasta el momento, las instancias de foros, trabajos prácticos, el parcial, las lecturas que han hecho, las videoconferencias que hemos compartido, así que siempre es bueno luego del primer parcial hacer una instancia de felicitación y una instancia también de ver que el recorrido hasta el momento ha sido muy bueno y muy enriquecedor. Eh, Bien, en ese sentido, en lo que fue la unidad 1, que ya la hemos dialogado y debatido bastante, nos introdujimos en el mundo de la ciencia, en esta búsqueda de la verdad, a partir del pensamiento científico. Y entonces empezamos a caracterizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento científico, y ahí nos metimos de lleno en la unidad 2, que era más bien para establecer cuáles son los métodos de ese pensamiento, y entonces hablamos un poco de la inducción, de la deducción, de las hipótesis, del método hipotético deductivo, trajimos a Popper y hablamos también del falsacionismo, los distintos métodos, digamos, que hacen a ese pensamiento científico. Y llegamos a esta unidad 3, donde el marco es tal vez empezar a analizar cómo se dan esos métodos, ese pensamiento científico y esa búsqueda de la verdad en la práctica, ¿no?, del día a día del científico, ¿no?, en la práctica del investigador. Y cuando uno empieza a visualizar ese tema, empieza a ver que empiezan a surgir algunos problemas epistemológicos, ¿no? Toda la materia es circular de alguna manera, todos los temas se van dialogando y se van relacionando, y en este sentido, esta unidad 3 también parte un poco de una crítica a Popper, ¿no?, y a su mirada más, este, ¿cómo decirlo?, más estricta con respecto al tema de los métodos, pero no me quiero ir metiéndome demasiado en los temas en particular, sino que es más bien introductorio y contarles qué es lo que vamos a hacer y el marco. Pero básicamente esos problemas epistemológicos los vamos a establecer a partir del análisis de tres grandes miradas. En particular priorizaremos dos, ¿no?, y veremos una tercera como para sumar también al diálogo y al debate. Se los quiero mostrar, si me dan un segundo. Con esto nos encontraremos esos problemas epistemológicos que empiezan a analizar cuál es la práctica del científico y cómo avanza la ciencia en último término, considerando esa práctica científica. Lo vamos a ver de la mano de los programas de investigación de Imre Lakatos, su mirada un poco en el sentido de que la ciencia avanza en función de cierto programa y circunscrita a ciertos programas, entonces los científicos deciden por convención el marco de esos programas y también dependiendo de qué características van tomando, se van abandonando o van avanzando. De nuevo, esto es introductorio, lo vamos viendo con detenimiento. Luego nos centraremos en la mirada de Thomas Kuhn, este interesantísimo pensador, eh, físico en un primer momento y luego también se dedica a lo que es la historia de la ciencia y se convierte, tal vez sin quererlo incluso, en un filósofo de la ciencia, y él analiza un poco la estructura de las revoluciones científicas. Su mirada es un poco más global que la de Lakatos. Él parte del hecho de que eh, cada ciencia, cada disciplina está establecida en cierto paradigma, otro gran concepto importantísimo en su mirada. Entonces, los cambios, justamente la ciencia va a avanzar en función de esos cambios de paradigma y esas revoluciones científicas. Lo vamos a ver con detenimiento. Y por último, una mirada que no miraremos en profundidad, pero sí es interesante, es la mirada más bien anarquista de Paul Feyerabend, que lleva un poco al extremo la mirada de Kuhn. Y este es un poco el gráfico de esta unidad. Bien, ¿qué vamos a
realizar. Como saben, en todas las unidades siempre tenemos una introducción que también, además de este recurso audiovisual, presenta de manera escrita lo que vamos a hacer en esta unidad. En ese sentido, el primero de los puntos que van a aparecer es este del que venimos hablando de la práctica científica, ¿no? ¿Qué implica la práctica científica? ¿Por qué es bueno empezar a analizar cómo es el marco de cada investigador en el momento en que hace ciencia? Porque tal vez la mirada, yo siento que fuimos haciendo pasos de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Analizamos la verdad de manera filosófica y la ciencia y sus clasificaciones y sus concepciones a lo largo de la historia, e incluso esta aclaración que también les hago, muchos de los temas que veremos en esta unidad 3 ya los hemos hablado en las unidades 1 y 2, pero e incluso hemos nombrado a estos filósofos o estos pensadores que les cuento que veremos en esta unidad, pero en esta ocasión nos detendremos, digamos, focalizaremos en su mirada y en lo que proponen. Pero les decía, hacíamos como una especie de análisis más bien abstracto, ¿no? Del tema de la verdad, del tema del pensamiento, de cómo es la ciencia, de cómo es el pensamiento científico. Luego íbamos un poco a lo práctico de cómo deben ser esos métodos, ¿no? De ese pensamiento científico, pero ahora concretamos un poco más, porque cómo son esos métodos en el día a día del científico y cómo se ve inmerso en unas circunstancias, en un contexto que lo llevan a abandonar o no teorías o investigaciones o temas. Eh, Sobre eso ponen foco estos tres pensadores y es un poco lo que deja de lado tal vez Popper, priorizando la cuestión lógica de las metodologías y las ventajas, que no hay que dejarlo de lado, pero también está bueno complementarlo con estas otras miradas. Entonces, en ese primer punto, la práctica científica, hablaremos un poco de esto. Ahí tienen una lectura requerida de Miguel, eh, la dinámica de las teorías científicas, en particular el capítulo 4, eh, problemas epistemológicos y metodológicos, una aproximación a los fundamentos de la investigación científica. Eso es lo que van a encontrar. Ahí hay como una especie de introducción también a la mirada de Lakatos y de Kuhn y una mirada más en particular. El punto número 2, ya focalizamos en los programas de investigación de Lakatos. Ahí tendrán seguramente un material audiovisual requerido. El punto 3, revoluciones científicas y cambio de paradigma con Kuhn. Ahí encontrarán otra lectura requerida, la de Klimovsky, dentro de las desventuras del conocimiento científico, en particular el capítulo 21, epistemologías alternativas, la epistemología de Kuhn. Por último, el punto 4, la mirada anarquista de Feyerabend, y ahí encontrarán un material audiovisual requerido. Siempre lo fuimos hablando, pero no está de más repetirlo, que es importante que ustedes observen en los materiales audiovisuales para complementar el itinerario del aprendizaje, la bibliografía y todos los demás puntos que iremos viendo. En ese sentido, también tienen a su disposición los foros. Aquí en esta unidad 3 va a haber dos foros. La instancia de foros de la unidad 3 implica dos foros. Uno al finalizar el punto 3, es decir, al finalizar el tema de las revoluciones científicas y cambios de paradigma con Kuhn. Ahí el foro se denomina las grandes revoluciones científicas. La idea es buscar ejemplos de grandes revoluciones, pero ya lo verán con detenimiento. Y el quinto foro, al final tal vez de la unidad, lo van a encontrar. Y la pregunta latente ahí es ¿con quién están de acuerdo? ¿No? Porque más allá de tal vez entender las miradas y comprenderlas, que es muy necesario y muy importante, eh, tal vez lo fundamental, como siempre hablábamos también, es generar la habilidad del pensamiento científico. Entonces, en ese sentido, que ustedes puedan comparar los pensamientos y ponerse de acuerdo con uno o con otro, o al menos argumentar por qué les parece que una propuesta es más interesante que otra, o cuál se acerca más a la realidad, o de cuál de las propuestas puedo sacar ventaja o no, o qué tengo que tener en cuenta en el momento en que yo me convierta en investigador, como licenciado. Bien, entonces lo importante de ese foro va a ser justamente que ustedes puedan comparar y responder a esa pregunta de con quién están de acuerdo. Bien, no lo quiero hacer mucho más extenso, creo que les he contado un poco lo que veremos en esta unidad y
seguramente nos estemos encontrando en los próximos materiales audiovisuales. Sepan que estoy a disposición, como siempre se los digo, por mensajería interna, por el foro de intercambio de consultas globales, digamos, incluso en los foros en particular, también pueden hacer consultas. Nada, cuenten con su profesor para cualquier consulta que tengan. Éxitos en esta unidad 3. Luego quedará la unidad 4 y ahí finalizaremos, luego de esas dos unidades, 3 y 4, con el parcial, con el segundo parcial, con el parcial 2, y ahí ya estaremos llegando al final de esta cursada. Así que nos veremos en la próxima. Saludos.